Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de esta serie especial de podcast titulada Finanzas para la Resiliencia, enmarcada en la conmemoración del Mes Internacional para la Reducción del Riesgo de Desastres 2025, la cual es producida por la Red Sectorial Estado y Democracia de América Latina y el Caribe, Red LAC de la cooperación alemana GIZ, a través del Grupo de Trabajo de Resiliencia Urbana y de Gestión del Riesgo de Desastres y Climáticos. Soy Andrea de Francisco, fundadora de Latin Latas y de Residuos Zero Lab. Soy Ignacio Auri Ferreira, integro Latin Latas y fundé Ritmos que Conectan. Bienvenidas y bienvenidos al tercer episodio de nuestra serie de podcast Finanzas para la Resiliencia, en el marco del Mes Internacional para la Reducción del Riesgo de Desastres 2025. Hoy hablaremos de un tema relevante para Colombia, los incendios forestales, y cómo la prevención y planificación financiera puede ayudarnos a reducir riesgos, pérdidas y daños. Para analizar este tema, nos acompañan dos mujeres expertas en la gestión del riesgo de desastres. Capitán en jefe Lina María Marín Rodríguez, Directora Nacional de Bomberos de Colombia, responsable de coordinar y fortalecer la capacidad operativa de los cuerpos de bomberos en todo el país. Es administradora pública y especialista en salud ocupacional con más de 20 años de experiencia profesional y más de una década acompañando a la institución de bomberos en los ámbitos municipal y nacional. Su liderazgo ha sido fundamental en la articulación de la respuesta ante incendios y otras emergencias a nivel nacional. Gypsy Vivian Arenas Hernández, jefe de Oficina de Gestión de Riesgos y de Parques Nacionales Naturales. Es ingeniera ambiental, especialista en evaluación de impacto de proyectos y magíster en planeación territorial y dinámicas de población. Cuenta con más de 8 años de experiencia en temas de gestión de riesgo de desastres, cambio climático y ordenamiento territorial, liderando procesos orientados a fortalecer la gestión integral del riesgo en áreas protegidas y a promover la sostenibilidad ambiental en la planificación del territorio. Bienvenidas a este espacio. Gracias. Gracias. Bueno, en el 2024, los incendios forestales fueron la emergencia más recurrente en Colombia, con más de 10.000 eventos, de acuerdo con la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres, que afectaron ecosistemas y comunidades. Bogotá no fue la excepción. Solo en el Parque Distrital Entre Nubes, 2 incendios valorados por la Secretaría Distrital de Ambiente dejaron pérdidas estimadas en más de 17.000 millones de pesos, mientras que los costos de control apenas superaron los 29 millones. Esta brecha muestra por qué la prevención y la inversión financiera son claves para proteger nuestras ciudades y entornos. Hoy hablaremos con nuestras invitadas sobre cómo lograrlo. Bueno, vamos a comenzar con la capitán Lina María Marín, desde la Dirección Nacional de Bomberos de Colombia. ¿Cómo se está fortaleciendo la capacidad operativa para enfrentar los incendios forestales de Bogotá, especialmente en áreas como los cerros orientales? Bueno, mil gracias por la invitación y es decirles que desde la Dirección Nacional hemos articulado nuestros procesos de prevención con el Cuerpo de Bomberos Oficial de Bogotá, que es el responsable hoy en día en su capacidad de respuesta de atender estas emergencias. Esta articulación nos ha permitido aunar esfuerzos en la utilización de los recursos, desde los recursos limitados que tienen los cuerpos de bomberos, tanto voluntarios como oficiales, pero también la Dirección Nacional. Allí hemos podido integrar todo lo que es capacitación en el desarrollo humano y tener hombres totalmente entrenados y capacitados que evitan un riesgo en la atención de esta emergencia y por ende en esa capacitación también lo hacen en una forma eficiente y eficaz. Pero también podemos tener articulaciones a nivel nacional, tenemos articulación con parques, hoy en día nos están brindando un apoyo tecnológico en el cual podemos hacer simulaciones hoy de cómo se desarrolla este incendio.
tenemos compromisos también con la unidad de gestión del riesgo. Es un cooperante importante para nuestros bomberos, y con la Fuerza Aeroespacial de Colombia, en el cual nos hacen apoyos articulados en tema de aeronaves. Entonces, esto nos va a permitir reducir estos gastos financieros en una operación que se controla a un menor tiempo. Claro, súper. Bueno, uno de los mayores retos es el financiamiento para la respuesta, ¿no? ¿Qué dificultades encuentran los cuerpos de bomberos en el país para encontrar los recursos necesarios, equipos, personal y tecnología para atender incendios forestales? Definitivamente es la falta de compromiso territorial. Si bien es cierto, nosotros tenemos una ley, que es la Ley 1575, en la cual le da la competencia de la atención y prevención de incendios a los alcaldes, gobernadores y por último a la nación, que usted lo decía muy bien hoy, nosotros somos articuladores de un proceso. Los municipios, en su gran mayoría, diríamos un 80% de nuestros municipios, solamente están sufragando los gastos en los cuales incurren nuestros bomberos con los fondos municipales de bomberos, o la sobretasa bomberil, que en algunas partes lo denominan, sin tener en cuenta sus gastos propios o sus recursos propios para financiar ese servicio esencial que nos trae la Ley 1575. En este orden de ideas, en algunos municipios solamente tendrían una sobretasa bomberil de 20 millones para todo el año, 50 millones, y si mucho, en algunos territorios hasta 500 millones. Usted lo decía muy bien ahorita, cuánto valió una emergencia de una temporada que solamente es el año 2024. Sin tener en cuenta las otras emergencias y los otros equipamientos que deben tener nuestros bomberos. Yo creo que el mayor obstáculo que hemos tenido es la falta de conciencia y compromiso de muchos mandatarios locales. No visibilizan a nuestros bomberos como esta acción de proteger la vida y bienes de nuestra comunidad. Y solamente lo tenemos en cuenta en el momento de la emergencia. Claro, el costo va a ser mucho más grande, y ahí es donde sí salen recursos para poder combatir ese incendio que se está presentando. Pero no hay una inversión en la preparación, tanto humana como en equipamiento previa para atender esta emergencia. Eso sería como el gran problema que tenemos hoy en día. Tenemos bomberos dispuestos, bomberos tanto oficiales como voluntarios, que siempre ponen el corazón y su misionalidad la siguen conservando intacta. Pero sin recursos es difícil, y nuestros mandatarios deben tener conciencia de su obligación constitucional. Claro, qué gran reto. Finalmente, ¿qué innovaciones o mecanismos financieros cree usted que podrían aplicarse en Colombia para fortalecer la capacidad bomberil en la reducción del riesgo de incendios forestales, como seguros, fondos de respuesta rápida o alianzas público-privadas? Todas son importantes para nosotros, y hemos estado trabajando firmemente en el proceso, donde, si bien es cierto, a nivel nacional tenemos un Fondo Nacional de Bomberos que está financiado por unos porcentajes de primas de incendios y hogar. Este no es suficiente para la demanda que tenemos a nivel nacional. Entonces, estamos pensando en fondos y seguros que sean rotativos de acuerdo a las cantidades de emergencias que tenemos. Es decir, que también en una emergencia podamos activar esos seguros para poder dar avance al proceso. Igual, instar nuevamente a todos nuestros mandatarios locales que deben mirar otras posibilidades de financiamiento en los municipios de nuestros bomberos. Estamos hablando que, si bien es cierto, la sobretasa bomberil en la mayoría de los territorios está por industria y comercio, también tenemos predial y tenemos otros incentivos que se puedan tener en cuenta para que el empresario pueda llegar a financiar esta actividad. Entonces, si yo coopero allí, y allí tendría entonces una alianza público-privada para poder financiar este proceso bomberil donde todos vamos a ganar.
pero también estamos trabajando con nuestros cooperantes como la FAO, el PNUD y la Unidad de Gestión de Riesgo. Y hoy hemos podido hacer alianzas estratégicas para fortalecer día a día la capacidad de respuesta de nuestros bomberos, comprometidos con un gran proceso que es el cuidado del medio ambiente. Si nosotros no cuidamos nuestro medio ambiente, no vamos a tener otras formas de subsistir. La protección de esta diversidad que tenemos en Colombia hoy es primordial para tanto la Dirección Nacional como de Bomberos como para nuestro país. Recordemos que nuestro plan de desarrollo habla de Colombia potencial de la vida. Entonces, en honor a este mandato, es necesario que comencemos a visualizar todos los recursos necesarios para proteger. Las emergencias sí se nos van a presentar, pero si nosotros tenemos recursos para poder financiar este servicio, vamos a mitigar ese daño que se está haciendo en el sistema. Tanto para la vida como económicamente, ¿no? Sí, señora. A la final. Total. Cuando existe una emergencia, de pronto vemos un daño ecológico, que es el que más se visualiza, pero también el desarrollo económico en una ciudad se paraliza y el costo de ese parálisis financiero es grandísimo. Claro, igual hay que sacar el dinero de donde sea. De donde sea. Bueno, muchas gracias, capitán. Bueno, Gypsy Vivian Arenas. El Vía Parque Isla Salamanca se ubica en una zona estratégica entre lo urbano y lo rural, haciendo parte del complejo lagunar Ciénaga Grande de Santa Marta, donde los incendios de interfaz representan un desafío constante. Desde su experiencia, ¿cómo ha afectado esta condición particular el manejo del riesgo de incendios en este ecosistema? Bueno, muchas gracias. Como lo estaba diciendo la capitán, pues nosotros desde Parques Nacionales tenemos esa gran misión de proteger y conservar estas áreas que han sido pues delegadas, y es un gran desafío. Y por ejemplo, el tema del Vía Parque que tiene su nombre justamente por eso, porque está muy cerca a una de las principales vías nacionales, la Troncal Caribe, Ruta 90. Esto hace que la condición de amenaza para el área protegida aumente. ¿Por qué? Porque se tiene una mayor accesibilidad por parte, pues obviamente de nosotros, los humanos. Entonces, por ejemplo, una de esas actividades que se presenta con mayor frecuencia es esa inadecuada disposición de los residuos sólidos. Esto, pues, digamos que al presentarse un fuego, pues obviamente ese material combustible, como lo es el plástico, va a alimentar mucho más la conflagración, terminando en incendios de una gran magnitud para el área protegida. Sin embargo, al tener esta cercanía a la vía y pues obviamente al estar muy cerca a Barranquilla y a Sitio Nuevo, hay otras actividades que se desarrollan como el tema de la cacería a especies de fauna como las tortugas. Entonces esto requiere de la utilización de fuego. Adicionalmente el tema del carbón vegetal, donde el mangle negro en específico es utilizado para este tipo de actividades. Y este manglo, esta especie arbórea, tiene unas características en la densidad de su madera que hacen que la combustión dure mucho más tiempo. Esta carbonización, por decirlo de algún modo, cuando llega a su sistema radicular, hace que esos eventos de incendio se vuelvan incendios denominados tipo subterráneos. Es decir, podemos, no sé, hacer una atención de manera superficial, pero el incendio, y de pronto aquí la capitán es mucho más experta en estos temas, continúa de manera subterránea, sobre el subsuelo. Eso nos pasó hace un año, específicamente en el 2024, un incendio que duró casi un mes, donde nosotros, y pues gracias a la articulación con la Dirección Nacional de Bomberos, con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, logramos tener un apoyo con Bomberos Bogotá. Tuvieron que ir a apoyarnos para lograr liquidar el incendio porque justamente por esas características
encontrábamos diferentes focos. O sea, pensábamos que ya se había liquidado y resulta que en la tarde un nuevo foco. Y pues esa dinámica es muy compleja y este tipo de incendios son muy difíciles de combatir y de liquidar. Y esa es una dinámica que se presenta en el Vía Parque Isla Salamanca. Y sumado a esto, obviamente, los temas de restauración pues también son más difíciles de llevar a cabo. ¿Por qué? Porque se compromete el subsuelo. Nosotros desde Parques Nacionales solicitamos un apoyo técnico a la CEPAL porque es importante conocer los efectos de lo que ustedes inicialmente hablaban sobre cuantificar. ¿Sí? Es decir, los daños y las pérdidas. Los daños al acervo, al activo, las pérdidas a los servicios. Para el sector ambiente es un poco más complejo hacer esto. Sin embargo, la CEPAL nos brindó el apoyo y tenemos datos estimados de ese incendio, donde los daños y pérdidas son aproximadamente de 47.000 millones de pesos. Entonces, sí, como lo venimos hablando, pues es mucho más factible invertir en la prevención que en la atención y respuesta. Y adicionalmente, los efectos que esto nos deja sobre este tipo de ecosistemas son completamente devastables porque la recuperación en el tiempo, la restauración de este ecosistema no es tan rápida. Y debemos luego implementar, de ser necesario, medidas ya de siembra en algunas zonas específicas, porque no porque se quemaron 100 hectáreas, esas 100 hectáreas se tienen que resembrar o es necesario unos estudios mucho más específicos. Entonces, obviamente para nosotros el Vía Parque Isla Salamanca es un gran desafío frente a estos temas y también obviamente el tema de que estemos cerca a una vía principal o nacional, pues nos hace mucho más susceptibles a este tipo de eventos. Claro. Sí, eso no es de ocultarlo. Y por ejemplo, pues ya Barranquilla lo conoce, Sitio Nuevo también, ya es de conocimiento de todos y en ese caso las actuaciones pueden ser un poco más rápidas, digamos. Sí, en acceso, pero también finalmente, pues al tener esa vía, no está más cerca también de la naturaleza y de poder tener como una acción que no sea buena para ese lugar. Bueno, ¿y qué estrategias se han implementado para la prevención y la atención de manera oportuna y coordinada frente a los incendios forestales en Isla Salamanca? Bueno, pues Parques Nacionales trabaja muy de cerca con las comunidades, o sea, nosotros estamos en territorio. Entonces, esa es nuestra principal estrategia, lograr hacer ese trabajo con comunidades por medio de sistemas de alertas comunitarios, pero también en la educación ambiental. ¿Por qué? Porque es necesario que la población conozca la importancia que tiene el área protegida, como bien lo decía la capitana, o sea, nosotros tenemos la vida, albergamos la vida, las especies endémicas, tanto de flora como de fauna, el área protegida, en este caso, hablando del Vía Parque Isla Salamanca, pues se hace todo el tema del recurso hídrico, del control. Entonces, obviamente, el trabajo nuestro es mucho más, digamos que específico en estos temas de educación ambiental para las comunidades, pero también para con las instituciones. Adicionalmente, pues el tema del manejo de residuos, como lo decía en su momento, es bien importante para esta área protegida. Y frente al tema de la atención, hemos nosotros hecho un trabajo de la adquisición de una herramienta tecnológica que es muy necesario hoy en día. Entonces, esta herramienta que nos permite hacer un monitoreo de focos de calor, donde tenemos acceso a más de 35 satélites, nos permite no solamente identificar los focos, sino también, una vez se tenga la veracidad del incendio forestal, hace una simulación. Es decir, con una sumatoria de variables de clima, precipitación, viento, pendiente y demás, permite hacer una simulación para saber cómo va avanzando el evento de incendio forestal. Y, por ejemplo, si en 6 horas no lográsemos hacer una atención, la cantidad de área que se podía llegar a afectar.
Entonces, es una herramienta bastante importante que también nos ayuda en el tema de la prevención, porque puede ser que, no sé, identifiquemos un foco de calor hoy y digamos, oiga, esto no es tan normal de acuerdo a la dinámica que tenemos, es necesario ir y verificar y hacer una atención mucho más oportuna. También tenemos una brigada, en el caso del Vía Parque Isla Salamanca, conformada desde el año 2020 aproximadamente, una brigada forestal justamente para los temas de incendio forestal. Son aproximadamente 13 personas que hacen estas labores, personas capacitadas, dotadas, capacitadas por medio de los cursos, como bien lo decía la capitán, en los cuales nos han priorizado la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, la Dirección Nacional de Bomberos, en esa articulación que se tiene con la FAO, con PNUD, son cursos de brigadistas forestales, se denominan BREMIF, y pues obviamente para nosotros son muy importantes porque actuar, y bueno, en el caso de Barranquilla, con esas condiciones climáticas donde podemos tener temperaturas de 40 grados centígrados y estar atendiendo un evento de incendio forestal, es un tema bastante complejo. Entonces, pues esa es como nuestra estrategia, principalmente la prevención, y pues obviamente tenemos que estar capacitados y dotados para poder apoyar la atención, aunque no somos una entidad de respuesta como son los bomberos, sí somos conscientes que en el marco de esa misionalidad que tenemos de la protección y la conservación, pues debemos actuar. Entonces, esa es como nuestra principal estrategia para poder abordar estos eventos. Y esta formación que decías es de las comunidades, es para las personas de la comunidad. No, esta formación, bueno, aunque la unidad ha liderado unos procesos este año, donde pues para bomberos, para parques, para la defensa civil, el Ministerio de Ambiente también ha venido abordando unos procesos ya también desde el año pasado, donde sí se han capacitado a comunidades. Y es importante porque la comunidad también nos ayuda en los temas de prevención, como lo decía. Entonces, prevención y atención, obviamente, y la capitán me corregirá, es un poco más complejo que la comunidad haga la atención. Sí, claro. Porque pues son medidas de seguridad que Sí, en ese contexto les comento, hoy en día se está cursando una nueva ley, que es la Ley Integral del Manejo del Fuego. En esta Ley de Manejo Integral del Fuego, pues nuestras comunidades tienen un papel muy importante, que es el primer respondedor en las emergencias, que es allí donde se basan las BREMIF, como lo decía la compañera, donde le estamos dando una capacitación y una capacidad de respuesta inicial a nuestras comunidades. Es decir, a nuestras comunidades le estamos diciendo, identifiquen, hagan una primera intervención mientras que llega el organismo de socorro. Y aquí entonces vamos a contarles que hoy en día Colombia cuenta con 17 grupos tácticos de bomberos forestales capacitados y entrenados, y que próximamente del 13 al 17 de noviembre vamos a hacer el primer encuentro nacional de grupos tácticos de bomberos forestales. Esto va a ser en la ciudad de Florencia, en el cual vamos a tener aproximadamente 500 bomberos forestales demostrando cuál es su capacidad de respuesta. También les cuento que con la tecnología que nos ha puesto en conocimiento Parques, pudimos modelar un incendio forestal en Tolima, donde toda la modelación fue muy asertiva y hemos dado respuesta gracias a esa cooperación, no solamente con Parques, con la Unidad de Gestión de Riesgo y con la Agencia Aeroespacial de Colombia. Pudimos dar un control muy asertivo en un menor tiempo que en otra hora no se había visto, donde nuestros hombres y mujeres estuvieron en tierra, como decimos nosotros, o sea, nuestros bomberos, que son profesionales en ese manejo, estuvieron allí, y desde aire estuvieron haciendo las descargas suficientes para el control en un menor tiempo. ¿Qué nos da esto? Entonces nos da que estamos ahorrando en las finanzas, porque no solamente estamos utilizando nuestra tecnología, nuestros recursos, sino también que estamos evitando un daño mayor en nuestro ecosistema. Es importante que Colombia sepa que hoy los bomberos en Colombia
están organizados en unos grupos tácticos y por supuesto nuestro mayor aliado estratégico es nuestra comunidad, que sea nuestro primer respondiente. Ellos son los que están en terreno, ellos son los que conocen su sitio. También explicábamos para qué sirven nuestros grupos tácticos de brigadas forestales. Nos decían, Bomberos Bogotá nos colaboró y que los desplazamos a Isla Salamanca a que hicieran la intervención. Pues hoy tenemos no solamente Bomberos Bogotá, sino que tenemos 17 grupos tácticos que son movidos en la necesidad en un incendio, donde sea. Son grupos que los mueve la Dirección Nacional de acuerdo al requerimiento. Y están en todo el país. Están en todo el país. Claro. Hoy tenemos, sí, y estamos, hoy tenemos 17, pero tenemos 6 en fila que están haciendo todo su trabajo, porque es un trabajo no de horas, es de muchos meses de entrenamiento, capacitación y sobre todo la adquisición de los recursos necesarios, equipamientos para poderse certificar como grupo especial. Bueno, sabemos que las comunidades son las primeras que están ahí en los territorios y creo que los más importantes aliados para alertar sobre cualquier cosa que esté pasando. Entonces me parece importante que profundicemos un poco con algún ejemplo que nos quieras contar y nos quieran contar sobre cómo están trabajando con las comunidades. Aquí es importante resaltar a nuestras comunidades indígenas y es así como hemos podido llegar a ellos y que ellos se vuelvan bomberos indígenas. Es un programa que lidera la Dirección Nacional y tenemos un ejemplo muy claro. Hace poco graduamos a nuestros bomberos de la Sierra Nevada, en el cual ellos hoy son protectores de la vida en ese territorio. Desde el conocimiento ancestral, en el cuidado de la madre tierra, ellos son fundamentales para hacer las líneas estratégicas en la prevención del riesgo. Entonces, nuestros primeros respondientes desde la parte preventiva son nuestros bomberos, que están capacitados y entrenados para ya poder hacer estas funciones. Pero no solamente hacemos la prevención y el monitoreo constante con ellos, sino que hacemos la atención. Y hoy estamos también cambiando una cultura de cómo nuestros bomberos, no solamente los indígenas, sino todos nuestros bomberos, tienen que llegar a la parte del post-evento. Es decir, cómo restauramos este ecosistema, cómo nosotros podemos gestar este proceso y coayudar a aquellas entidades que hacen esta forma de reactivar una economía. Nuestros bomberos indígenas, pues no solamente hoy tienen un legado de hacer la protección allí, sino también van a tener el legado de capacitar a la comunidad que está alrededor de estos cerros tutelares que tenemos en Colombia y que son de difícil acceso. Cuando hoy hablamos de Bomberos Bogotá, nos hizo una intervención. También hablamos que nuestros bomberos indígenas van a ser un pilar fundamental para llegar también a aquellas culturas que tienen esa, brecha en la cual nosotros como citadinos no podemos llegar a ingresar. Recordemos que nuestras comunidades ancestrales y nuestras comunidades indígenas debemos tener una autorización de los gobernadores de estas zonas para poder ingresar. De los gobernadores indígenas. Gobernadores indígenas. Y eso es importante que desde ya nosotros reconozcamos toda esa diversidad cultural que tenemos y poder respetar, y así vamos a hacer mucho más rápida una atención en sitio. Cuando nosotros iniciamos el proceso de bomberos indígenas, siempre tenemos que ir a hablar con el gobernador indígena y pedirle la autorización que permita que sus hombres y mujeres participen en el programa. Entonces aquí estamos incluyendo a una comunidad que a veces para la atención de la emergencia, más que todo en el control, había sido como vetada. Hoy en día no. Y no solamente ya tenemos nuestros indígenas, sino que el programa va a cambiar, va a ser bomberos étnicos. Buenísimo. Donde ya vamos a tener raizales, vamos a tener rom, vamos a tener afrodescendientes, donde ellos van a ser el primer respondiente de nuestra institución.
ya no como la comunidad que tiene un conocimiento básico, sino como personas técnicas y entrenadas para el proceso. Buenísimo. ¿Tú quieres complementar algo sobre? No, pues buenísimo estas iniciativas desde la Dirección Nacional de Bomberos, que pues nosotros ya las hemos conocido. Hablábamos del caso de la Sierra Nevada de Santa Marta, donde en algunas áreas protegidas sí es muy necesario que pues obviamente se cuente con este tipo de capacidad, porque como lo veníamos comentando, por ejemplo, los incendios forestales en la Sierra Nevada, que son, hablando ya de temas topográficos a unas alturas bastante, pues, perdón la redundancia, altas, más de 3.000 metros sobre el nivel del mar. Los apoyos para el tema de la atención son mucho más difíciles. ¿Por qué? Porque una aeronave no pueda llegar hasta esa altura, porque si se hace todo el tema del desplazamiento terrestre nos vamos a demorar 1 o 2 días. Entonces es prioridad que nuestras comunidades también tengan esa capacidad, como lo dice nuestra capitán. Y pues obviamente desde Parques Nacionales nosotros también apoyamos estos procesos. La gran mayoría de nuestros guardaparques son miembros de las comunidades, es decir, pertenecen a alguna comunidad indígena, pertenecen a algún consejo comunitario, pertenecen a algún resguardo. Entonces, también o hemos notado nosotros, digamos, desde siempre esa necesidad de que jalemos y que involucremos a las comunidades en todos los procesos, en el cuidado, y ellos también nos enseñan, Claro. como decía la capitán, ellos también nos enseñan demasiado a nosotros. Y en este tema del manejo integral del fuego, pues mucho más, y obviamente este tipo de iniciativas, pues sé que van a ser muy beneficiosas para el país. Claro, igual lo han hecho en toda la historia, a su Exacto. manera y con otras técnicas ancestrales, pero claro que el reto del cambio climático y cómo está cambiando todo hace que de pronto sus reacciones necesiten precisamente esa unión, ¿no? Total, y si bien es cierto, siempre pensamos en que lo han hecho en su forma ancestral, hoy con el apoyo del PNUD tenemos 7 comunidades indígenas capacitándose en manejo de drones. Imagínense, ya hoy ellos tienen una tecnología dispuesta y ha sido muy importante esa apertura en conocimiento que se les ha dado a ellos. Claro, buenísimo. Bueno, y pensando en sostenibilidad, que es el tema, Sí. ¿qué tipo de mecanismos financieros o alianzas considera viables para fortalecer la capacidad de respuesta y prevención en áreas protegidas como Isla Salamanca, que enfrentan simultáneamente presiones ambientales, urbanas y sociales? Sí, bueno, las alianzas son muy importantes para nosotros. Como lo decía, hemos logrado tener una articulación con casi todo el sistema, en realidad hablando del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, lo cual nos permite a nosotros, como lo decía la capitán, lograr disminuir esos efectos de estos eventos de incendio forestal en las áreas protegidas. Pero también el tema de los recursos obviamente es un gran limitante, porque pues quisiéramos nosotros, se presenta el evento y poder tener la capacidad muy rápida de movilizar equipos, de poder, si se tiene que hacer no sé, dar un transporte helicoportado que sea supremamente rápido y demás, pero pues obviamente las limitaciones existen. Entonces, pues frente a esto nos hemos articulado también con la FAC. Tenemos un protocolo específico para el Vía Parque Isla Salamanca, donde cada entidad tiene unas responsabilidades y sabe cuáles son sus roles. Entonces, esto pues nos ayuda a nosotros bastante a responder frente a estos eventos. Y también la cooperación, en este caso, les contaba el apoyo técnico que nos hizo la CEPAL, nos ayuda a tener datos. Y eso es muy importante porque hablando ya en los temas de cambio climático, pues existe un mecanismo internacional de daños y pérdidas
que permite acceder a algunos recursos. Este mecanismo tiene en este momento, creó un fondo, eso se da en el medio de todas las discusiones que se dan en la COP. Sin embargo, se requiere justamente de esa información a nivel país. Entonces, para nosotros es un gran avance, y poder llegar a estos tipos de mecanismos, pues nos va a permitir al menos tener algún tipo de disponibilidad de recurso, no solamente para la atención, sino también lo que hemos venido hablando. Es mucho más factible invertir en la prevención. Y obviamente los análisis que tenemos es que, por ejemplo, los eventos o los fenómenos de variabilidad climática pues terminan exacerbando estos temas o estas situaciones o estos eventos de incendio forestal. Y todo esto obviamente está muy relacionado con el cambio climático. Entonces nosotros estamos intentando llegar a ese fondo de este mecanismo internacional de Varsovia, que así se denomina, y esperamos que pues en esta COP el tema de pérdidas y daños frente a todos estos eventos pues se llegue a una buena negociación por parte del país, de tal manera que logremos acceder a esto. Y pues otro tema son los cooperantes también, como lo decía, en este caso pues Parques tiene muy buenos aliados, WWF, KfW, GIZ. Entonces sí es muy, muy importante, porque pues como lo decíamos, nosotros albergamos la biodiversidad de este país. Entonces lograr dar alcance a esa conservación y protección de estas áreas es muy importante. Claro, esa biodiversidad del cual somos parte también, ¿no? Exacto. Y frente a los privados. Digamos que sí hay articulación, apoyos también. Ejemplo, en el año 2023, entre 2023 y 2024, nos hicieron algunas donaciones, ¿sí? Eso es importante también, porque en el marco de la atención de estos eventos muchas veces las provisiones se acaban. Tanto las que puede dar bomberos, como las que puede dar parques, como las que puede La dar unidad. el territorio, hablando del municipio y la gobernación, porque como lo decía la capitán, pues son los alcaldes y gobernadores quienes tienen estas responsabilidades según la ley 1523. Sin embargo, los recursos pues son limitados. Entonces, los apoyos de los privados aquí también son muy importantes, y los privados también hacen un muy buen ejercicio apoyando, por ejemplo, con los temas de educación ambiental. Okay. Entonces, sí es tal vez necesario reforzar mucho más ese apoyo que se pueda brindar, en este caso hacia las áreas protegidas, pero siento que sí hay una buena articulación y que pues vamos como en esa vía. Bueno, importante reforzar la invitación a todos los privados, ese apoyo. Sí, ¿no? sí. Bueno, pues muchísimas gracias a las dos. Hoy hemos escuchado la perspectiva nacional sobre cómo los incendios forestales afectan nuestras ciudades y cómo la planificación financiera y operativa son herramientas claves para reducir pérdidas y daños. Agradecemos a la capitán en jefe Lina María Marín y a Gypsy Vivian Arenas por compartir su experiencia y visión, y a ustedes, nuestros oyentes, por acompañarnos. Recuerden que la prevención empieza en cada uno de nosotros. Este ha sido un episodio de Finanzas para la Resiliencia, financiado por la Red LAC y la GIZ. Hasta la próxima, construyendo juntos ciudades más seguras y resilientes. Esta serie se realiza en el marco del Mes Internacional para la Reducción del Riesgo de Desastres 2025, producida por la Red Sectorial Estado y Democracia de América Latina y el Caribe de la GIZ, a través del Grupo de Trabajo de Resiliencia Urbana y Gestión del Riesgo de Desastres y Climático. En este espacio confluyen diversos proyectos de la cooperación alemana en América Latina, todos enfocados en fortalecer la resiliencia frente a los riesgos presentes y futuros climáticos y de desastres que enfrenta la región.